Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Laboratorio Innofarma? Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo deseo que estén todos muy bien, que ojalá que esta situación de la pandemia ya esté casi de salida en todos los países que nos están viendo. Acá en México, por lo menos, ya empezamos a ver un poquito la luz al final del túnel, ya hay más vacunas, en fin, ya se está trabajando un poquito más en esa cuestión. Ojalá que en sus países de origen, que sé que nos ven en muchísimos países en Latinoamérica y en otros continentes también. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y yo deseo que pronto se termine esta situación y que ya podamos empezar con nuestros eventos presenciales. Les doy la más cordial bienvenida a estas jornadas médicas digitales en su versión de webinar de Laboratorio Innofarma 2021. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico de Laboratorio Innofarma, y me da muchísimo gusto tenerlos aquí nuevamente como todos los miércoles y jueves, transmitiendo totalmente en vivo. El jueves pasado transmitimos nuestra edición de aniversario no de laboratorio, sino de nuestros webinars, las jornadas médicas digitales, que iniciamos el 22 de abril cuando inició la pandemia, y desde ahí no hemos dejado de trabajar para llevar información y conocimiento hasta a todos ustedes, ¿no? A todos ustedes que son los que necesitamos esta información para estar trabajando todos los días en el campo. Muchas gracias a todos nuestros aliados comerciales, a todos nuestros distribuidores a nivel nacional e internacional. En México nos pueden encontrar en la página www.innofarma.com.mx, en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram, Loefler-Innofarma. Ahí puedes activar todas las notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que tenemos para ti y sobre todo pues para tu práctica del día a día. En otros países como Guatemala ya nos puedes encontrar productos de Laboratorio Innofarma con distribuidora GlobalVet, en Perú con distribuidora Improvet, en Panamá con distribuidora Soluciones LM y en República Dominicana con distribuidora Ramvet. Si estás en México y realmente no conoces los medicamentos de Laboratorio Innofarma, te invito a que ingreses a la misma página. En la sección de descargas están los dos catálogos, tanto de Loeffler como el de Innofarma. Loeffler son los medicamentos para animales de producción e Innofarma los medicamentos para animales de compañía. Todos los medicamentos los puedes ver ahí, puedes descargar las fichas técnicas para que conozcas todo lo que hay de laboratorio. Y pues también, si ya conoces los medicamentos y necesitas que alguien te los lleve hasta tu lugar de trabajo, no conoces algún distribuidor, acércate a la página en la sección de representantes. Mis compañeros representantes y promotores te van a atender con muchísimo gusto, y si es necesario, alguno de ellos te hará una visita para que puedas tener los medicamentos en tu clínica. Si no conoces algún distribuidor, también hay una sección que se llama distribuidores, y ahí los puedes encontrar a todos por zona de la República Mexicana. Les recuerdo que pueden tramitar constancia de asistencia a estos eventos webinar. La constancia es avalada por Centro de Estudios Avanzados en Medicina Veterinaria, CEAMVET, del doctor Isidro Castro Mendoza, que le mando un cariñoso abrazo. Su equipo de CEAMVET nos hace favor de avalar nuestras constancias de asistencia, y la puedes tramitar al finalizar la plática. Terminamos la sesión de preguntas y respuestas, y vamos a poner aquí en los comentarios de Facebook en vivo la liga para que puedas entrar y poder y dejar tus datos para que te la hagamos llegar. ¿Qué datos te vamos a pedir? Pues únicamente tu correo electrónico y tu nombre para que podamos emitir tu constancia y te la hagamos llegar por correo electrónico de manera digital. No vayas a contestar ningún otro link que no sea Loeffler-Innofarma, porque a veces, nos pasó que estuvieron pidiendo dinero para asistir, más bien para obtener la constancia de asistencia a estos eventos, y estos eventos son gratuitos para todos ustedes. En Laboratorio Innofarma nos hemos dado a la tarea de fomentar la capacitación constante y la educación continua desde que inició, desde hace mucho tiempo, pero desde que inició la pandemia le dimos mucho más fuerza a este tipo de eventos, para que todos tengamos la información lo más recientemente que se pueda, ¿no? Pues bueno, creo que con esto termino mis menciones. Vamos a hacer una dinámica también el día de hoy. Tengo un invitado muy especial, el doctor Edwin Gutiérrez, que es especialista en inmunología, y además ahí se me fue el nombre. Doctor Edwin Gutiérrez, si me hace favor de encenderme su cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas está, noches. doctor? Buenas noches. Bien, Disculpe, bien. ando leyendo todo y leo todo y quiero decir todo y no digo nada. No hay ningún problema. ¿Cómo está, doctor? Bien, 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 bien. Muy contento de estar con ustedes esta noche. Quería decir microbiología y se me fue la palabra. Sí, microbiología, virología. Virología, todo lo que tenga que ver con estas cuestiones. Yes. El doctor es
profesor titular de la Universidad Nacional del Estado de Yucatán. Ahí es profesor y pues bueno, ha tenido mucha práctica en diferentes partes. La vez pasada que trabajó que participó con nosotros, ya leímos su currículum y es un currículum bastante extenso. Ojalá que lo hayan podido ver para que ya yo no le quite mucho tiempo de su plática y pues bueno, pasarnos esta parte. Doctor, pues bienvenido, muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación para una participación más en la actualización de temas selectos de medicina veterinaria. Y vamos a hablar de vacunación en gatos. ¿Qué vamos a ver, doctor, en esta charla? Bueno, este es uno de los temas más conflictivos con los que trato, ¿no? En la docencia y en la plática con colegas y demás, ¿no? Para algunas especies es un poquito más fácil hacer esquemas de vacunación. En el caso de los gatos tenemos una serie de situaciones muy interesantes que espero podamos platicar la noche de hoy. No solamente lo que yo les voy a exponer, sino también con los participantes, que hay gente de muchos lugares, de otros países incluso. Les mando un saludo hasta sus lugares de origen. Yo estoy aquí en Mérida. No, yo no me pongo traje porque ahorita que son las 8 de la noche tenemos 33 grados de temperatura, ¿no? Y bueno, todavía no tengo aire acondicionado aquí en el rancho. Así que, pues, me perdonarán la indumentaria, pero me siento un poco más cómodo así. Eso es lo importante, doctor, que se sienta cómodo y sabemos que usted está cómodo aquí con nosotros, formando parte de esta hermosa familia de Laboratorio Innofarma. Médicos, pues escríbanos, ya dijo el doctor que nos ven en otros países, ya estamos viendo los comentarios, el doctor también está viendo los comentarios en Facebook en vivo. Perdón. Y vamos a hacer una dinámica, la dinámica como hemos estado haciendo. La semana pasada también regalé este libro que de verdad tuvo mucho impacto y les gusta muchísimo. El libro de Farmacología Práctica en Gatos del doctor Jesús Marín Heredia, que es un profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. También fue mi maestro y pues bueno, me da mucho gusto poder tener este material aquí para disposición de algún doctor o doctora que conteste la pregunta que el doctor Edwin hará al finalizar la sesión de preguntas y respuestas. Dicho esto, pues bueno, doctor, vamos pues a iniciar para que ya nos arranquemos con su plática. Ya hay mucha gente aquí conectada, nos están viendo de muchísimos lados. Ponnos tu banderita, dinos de qué ciudad nos estás viendo y te vamos a mandar un saludo muy cariñoso. Esta dinámica lamentablemente solo es para México. La de la semana pasada sí fue para toda Latinoamérica y se quedó en México. Curiosamente se quedó en México el regalo, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Contesten, doctores, hagan sus preguntas aquí en los comentarios para que al final el doctor nos pueda contestar. Doctor, si me comparte su pantalla, por favor. Claro. Ahí estamos. Perfecto, doc. Sí. Sí, Ahora sí. Vamos a ponerla. Exacto. Pues bueno, doctor, nos vemos al finalizar su plática para la sesión de preguntas y respuestas. Y si tiene alguna duda en el transcurso de la transmisión, pues me puede hablar. Me dice, Pepe, aquí tenemos una duda y ya nos detenemos o como aparezco. Ok, esperemos que no haya ninguna. Esperemos que no. Muchas gracias, doctor. Okay. Nos vemos en un ratito. Claro que sí, gracias. Pues les decía yo, bienvenidos. Veo que tenemos gente de Sudamérica, de Centroamérica, de muchos estados de la República. Un saludo a Chile, a Venezuela, Colombia, Bolivia, en fin, me da mucho gusto que haya esta participación en estos webinars, que la verdad son un gran apoyo de los laboratorios Loeffler Innofarma, ¿no? Les comentaba yo hace un momento que esto de hacer esquemas de vacunación siempre ha sido un poquito controversiales, ¿no? Normalmente tenemos que irnos nosotros un poquito a nuestros conocimientos adquiridos durante la licenciatura, pero no solo eso, sino que ha habido mucho desarrollo en los últimos años. Cuando yo estudié la carrera aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán, pues eso ya fue hace algunos ayeres,
y realmente la disponibilidad de información era muy poca. Actualmente tenemos la información al alcance de la mano, literalmente, pero en sí necesitamos ser capaces de diferenciar la información que tiene fundamentos científicos con mucha información que circula por ahí, que puede ser bien intencionada en muchas ocasiones, pero que a veces es inexacta. ¿Ok? Entonces vamos a platicar un poquito el día de hoy de las bases que nosotros utilizamos para hacer estos esquemas de vacunación y particularmente en gatos, estas complejidades y de cómo decidir qué inmunógenos utilizar, cuándo utilizarlos, etcétera, es un poquito más complicado. Hay una buena noticia de todo esto, y es que pues no tenemos un esquema de inmunización realmente malo, ¿ok? Siempre hay posibilidad de mejorar, sobre todo porque las situaciones cambian y tenemos que ajustarnos a ellas, ¿no? Entonces voy a empezar con la plática ya en el tema, y pues una de las cosas que llama la atención es la cantidad de enfermedades que tenemos en gatos. Aquí solo hay algunas. Como podrán ustedes ver, son 9 porque me salté las 7. Y sin embargo hay algunas que el consenso general de mucha gente, de muchos expertos, es que probablemente tengamos que vacunar contra ellas de una manera casi obligatoria, mientras que hay otras en las cuales pues el médico veterinario tiene que decidir, ¿no? Y ahí es lo más padre de esto, porque pues siempre a fin de cuentas las recomendaciones por parte de las asociaciones y demás, pues que el médico veterinario decida. Entonces, pues ahí es donde nosotros realmente nos vemos comprometidos, ¿no? Vamos a hablar un poquito rápidamente de las diversas enfermedades, sobre todo aquellas contra las cuales podemos utilizar nosotros un inmunógeno. Una de las más comunes es la rinotraqueitis infecciosa, causada por un herpes virus felino, tipo 1. Es una enfermedad bastante diseminada por todo el mundo, afecta vías respiratorias altas. La vacuna, desafortunadamente que existe, en el mejor de los casos, disminuye los signos clínicos. En algunas ocasiones, por la diversidad del virus, pues no tiene mayor efecto. Otra de las características importantes de esta enfermedad que hay que tener en cuenta para la hora de hacer los esquemas es que es una de las enfermedades, son varias en los gatos, que son transmitidas por la madre a una edad muy temprana a los cachorros, y esto se hace mediante el acicalamiento. Así como esta, hay varias, ¿no? Está otra como el calicivirus felino, también afecta vías respiratorias superiores, puede causar problemas orales en los gatos. Hay muchas cepas. Aquí el problema es que las vacunas son poco útiles por la capacidad que tiene este virus de cambiar, y por lo tanto la respuesta inmune que podemos inducir con una vacuna puede ser limitada, ¿no? Cuando mucho, estas vacunas nos dan una protección parcial contra algunas cepas, y tendría que ser una cepa homóloga, o sea, la misma cepa que contiene la vacuna, la que infecte al animal, para que entonces tengamos una protección realmente importante. La panleucopenia felina, este es uno de los virus que conocemos desde hace mucho tiempo. Probablemente este dio origen al parvovirus canino, es una de las teorías. Es una enfermedad generalizada, causa problemas de gastroenteritis. Obviamente es un problema grave la inmunosupresión que ocasiona. Tenemos una muy buena vacuna. El virus es bastante conservado, no hay una diferencia entre cepas, por lo tanto, la vacuna es bastante efectiva, y gracias a eso, la enfermedad como tal no es tan común verla actualmente,
porque ya hay una inmunidad importante en la población de gatos, ¿no? Sobre todo en los lugares donde la utilización de las vacunas es algo rutinario. Sabemos que en muchas partes de Latinoamérica, incluyendo México, no es muy común aplicar vacunas en los gatos, ¿no? Más allá de la vacuna contra la rabia. La otra cuestión importante para todos estos agentes es la interferencia de la inmunidad pasiva, que puede darse, y de lo cual voy a hablarles un poquito más adelante. Rabia, obviamente, es una enfermedad muy prevalente en reservorios silvestres. En algunos países como México se ha controlado muy bien la rabia urbana, la que se transmite a través de perros, pero seguimos teniendo a nivel rural, y muchas veces a nivel también urbano, en las periferias de las ciudades, la convivencia de muchas especies silvestres que se han adaptado muy bien a estos medios. Por ejemplo, tenemos a los murciélagos, que son reservorios del virus de la rabia, son bastante resistentes, pero eventualmente muchos individuos se enferman y estos tienen contacto entonces con nuestros animales domésticos, principalmente el gato, que tiene un instinto de cazador nato, puede tener contacto con estos individuos. Sabemos que es una enfermedad sumamente importante porque invariablemente termina con la muerte del individuo infectado si no se da el tratamiento apropiado. Es zoonótica, esto reviste mucho más importancia todavía para nosotros porque uno de los papeles principales del médico veterinario es la salud pública y ahí tenemos una responsabilidad muy, muy importante, ¿no? La otra es que existe vacuna efectiva, muchas vacunas efectivas contra el virus de la rabia, que también es un virus muy conservado en sus proteínas inmunogénicas. Por lo tanto, la vacuna de cualquier cepa sigue siendo muy efectiva para proteger contra la enfermedad. La leucemia, les mencionaba yo, es una enfermedad bastante severa en los gatos, produce desde anemias hasta presencia de tumores, inmunosupresión. Sin embargo, yo también soy formado en epidemiología y es muy interesante cuando buscamos estos datos y en realidad es muy, muy bajo el porcentaje de gatos que padecen la enfermedad y todavía es más bajo el porcentaje de gatos que sufren la enfermedad grave que los pueda llevar a la muerte. Aunado a esto, la vacuna no es muy efectiva, hay diferentes cepas, también ocurre la infección muy temprana, también por el acicalamiento. Tenemos algunos factores de riesgo que se han estudiado y se han determinado en diferentes lugares, como el hecho de que es mucho más común en gatos machos enteros, y eso, bueno, tiene mucho que ver con la conducta, el comportamiento de estos animales, que obviamente salen a buscar hembras y ocurren muchas peleas y el virus se transmite a través de la mordedura. Entonces, podemos determinar y definir con bastante certeza que los gatos que tienen acceso al exterior tienen mayor riesgo de aquellos que permanecen en el interior de los domicilios, y de aquellos que tienen acceso al exterior, los machos enteros tienen todavía un factor de riesgo superior a los machos castrados, por ejemplo. Tenemos también la peritonitis infecciosa felina, es causada por un coronavirus, la misma familia, el mismo género que el que está causando la pandemia en humanos. Tiene nada que ver, no es una enfermedad zoonótica. En los estudios serológicos que se realizan en diferentes lugares del mundo, podemos ver que muchos animales han tenido contacto con el virus. Es una enfermedad relativamente rara. No se ha hecho realmente
indispensable vacunar. De hecho, es bastante raro. En Estados Unidos hay una vacuna, pero no es tampoco muy popular, ¿no? La otra es que en gatos jóvenes se encuentra ya la presencia de anticuerpos que nos señalan ya sea una inmunidad materna protectiva o contacto con el virus de CAP. El virus de la inmunodeficiencia felina, ¿sí? Desafortunadamente, esta es una enfermedad bastante importante en los gatos, es una enfermedad de larga duración, crónica, pero no tenemos una vacuna efectiva, ¿no? Parece, es muy similar a la inmunodeficiencia humana, es un virus sumamente cambiante, sufre muchas mutaciones, recombinaciones, por lo tanto, la elaboración de una vacuna que pueda proteger efectivamente a los animales no se ha conseguido. Hay algunas bacterias como Bordetella, bastante común en criaderos y en lugares donde se resguarda a los gatos, como albergues. No es una enfermedad normalmente seria, es un cuadro leve generalmente, asociado con problemas respiratorios. No disponemos de vacuna contra ella para los gatos específicamente en México. En el caso de perros es bastante más seria la enfermedad, más común, sobre todo porque predispone para otras infecciones y ahí sí existen varias preparaciones vacunales. Otra bacteria es Chlamydophila felis. Esta causa una enfermedad que puede ser de leve a moderadamente severa en la forma de conjuntivitis, que es la manifestación principal. Se puede utilizar antibióticos para el tratamiento, pero estos, debido a que es una bacteria intracelular, pues son tratamientos bastante prolongados, ¿no? Hay una rápida mejoría, pero si discontinuamos el tratamiento, tenemos recaídas, ¿no? Hay vacunas disponibles principalmente en preparaciones polivalentes. Normalmente está incluida en las vacunas que contienen el virus de panleucopenia, el calicivirus y el virus de la rinotraqueitis infecciosa felina. Bien, entonces tenemos una gran variedad de enfermedades y tenemos muchos factores alrededor de estas que obviamente tenemos nosotros que considerar desde el momento en el que nos llega un paciente al consultorio. Uno de los primeros datos que son de vital importancia es la edad del paciente, ¿sí? No es lo mismo trabajar con un animal joven de menos de 3 meses a trabajar con animales adultos o incluso animales geriatras, ¿no? Necesitamos hacer una historia clínica, eso lo hacen todos ustedes, que incluye un poquito del origen de esa mascota. Ahí tenemos muchísimos gatos que son rescatados en comparación con perros. En perros todavía sigue habiendo una gran cantidad de perros criados ex profeso para ser mascotas o animales de trabajo, mientras que en el caso de gatos, aunque sí hay algunos criaderos, normalmente la forma de obtener un gatito es adoptando, ¿no? Entonces muchas veces no sabemos la historia de dónde viene este animalito. Si viene de una gata domiciliada que ha recibido vacunas, pues es una información importante. Si el mismo animalito nos llega ya con una historia de vacunación previa, pues entonces también es importante analizar ese esquema de vacunación que ha tenido y en su momento tratar de hacer lo mejor posible para el animal, ¿no? Otra de las cosas importantes que les comenté anteriormente es que tenemos que evaluar el riesgo de contraer la infección y el riesgo o gravedad que esta infección podría ocasionar en caso de manifestarse la enfermedad, ¿no? Otra de las cosas importantes es la densidad de población, como en prácticamente todas las enfermedades infecciosas. A mayor cantidad de individuos en un espacio, pues mayor es la posibilidad de que haya estos contactos efectivos
transmisión de los agentes y presentación de enfermedades, ¿no? Y por último, algo que prácticamente no consideramos en otras especies, pero que en gatos ha causado mucho ruido, aunque la información más reciente nos da cierta tranquilidad, es la presencia de reacciones adversas, en las cuales tenemos un bajo porcentaje, y de ese porcentaje de reacciones adversas todavía es menos la manifestación severa de estas manifestaciones, como podría ser anafilaxia o la presentación de sarcomas asociados a la vacunación. Antes de que nosotros podamos iniciar con nuestro esquema de vacunación, pues es importante que podamos tener cierta idea de qué protección trae nuestro animalito. Normalmente no vacunamos animales menores de 8 semanas, en el caso de los gatos, debido a la alta frecuencia en la que se manifiestan las principales enfermedades y por lo tanto, aunque sean gatas no vacunadas las que tengan a sus crías, es bastante probable que hayan tenido contacto con los virus de campo y por lo tanto haya cierta inmunidad transferida a sus cachorros. En el gato, como en el perro, tenemos las dos vías de transferencia de inmunidad pasiva. Una es a través de la placenta y la otra, que comúnmente conocemos para las especies domésticas, son la vía del calostro y en menor medida de la leche. Y esto tiene que ver con el tipo de placentación. En los gatos es una placenta endotelio corial, la cual es un poco permeable, o sea, permite el paso de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G, que es la más pequeña, pasa de una manera bastante conveniente a través de la placenta y estamos hablando de un 5 a 10% de la inmunoglobulina que tiene esta transferencia de la madre a su hijo. Por lo tanto, siempre tendremos una mejor inmunidad pasiva cuando los cachorros ingieren calostro a cuando no lo ingieren. Aún así, los cachorros que nacen debido a esta transferencia pasiva a través de la placenta, pues ya tienen cierta protección y eso nos permite tener una expectativa de vida que no tendríamos para otras especies donde la placenta no permite el paso de inmunoglobulinas y por lo tanto dependen exclusivamente del calostro para tener esta protección materna. ¿Qué es el calostro? Pues eso lo sabemos, nada más para refrescarnos un poquito, pues son las secreciones que se acumulan en la glándula mamaria durante las últimas semanas de la gestación. En el caso de gatos, ¿sí? La gestación es relativamente corta y entonces tendremos unas pocas semanas donde se acumule esta secreción. La leche de la gata tiene una calidad muy, muy buena. Estas proteínas, los anticuerpos, como tal, pueden pasar de la corriente sanguínea de la madre hasta el calostro, por la permeabilidad que hay en los vasos sanguíneos. Y entonces, esta puede ser ingerida por parte de los cachorros, adquiriendo de esa forma principalmente la inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, que tiene una función tópica a nivel de tracto digestivo, y en menor cantidad las otras inmunoglobulinas como la M y la E, que tienen funciones también a nivel de superficies gastrointestinales y que no realmente logran pasar en gran cantidad la barrera del intestino. Cuando el recién nacido ingiere calostro en las primeras horas después de su nacimiento, vamos a tener la ventaja de una buena concentración, una elevada conservación de estas proteínas,
debido a que la actividad proteolítica en el recién nacido es muy baja y además el calostro contiene algunos inhibidores de estas enzimas que digieren las proteínas y por lo tanto pueden pasar de manera íntegra a la circulación de la cría. La duración de esta permeabilidad del intestino para estas inmunoglobulinas es bastante corta. Tenemos lo más óptimo es una ingestión de calostro antes de unas 6 horas del nacimiento, o sea, posteriores al nacimiento. Todavía cuando tenemos la ingestión de calostro en las primeras 24 horas, tenemos concentraciones que logran pasar la permeabilidad del intestino, que son adecuadas para obtener una buena inmunidad pasiva. Sin embargo, después de este lapso, empezamos a tener ya muy restringido el acceso a estas inmunoglobulinas y después de las 36 horas es prácticamente nulo esta transferencia, ¿no? Y eso tiene una función importante porque esta permeabilidad intestinal, si no se cerrara, pues permitiría el paso también de algunos agentes infecciosos de manera muy fácil hacia el interior, causando enfermedades bastante severas, ¿no? Aquí está cómo después de que una cría ingiere calostro en las primeras semanas del nacimiento, pues vamos a tener concentraciones muy similares a la concentración de inmunoglobulinas que tiene la madre. Obviamente, al ser inmunoglobulinas transferidas de manera pasiva, pues empiezan a ser catabolizadas y va desapareciendo esta inmunidad pasiva, que ese es otro dato importante. Se ha estudiado para los diferentes agentes infecciosos cuándo van desapareciendo estas inmunoglobulinas, lo cual está íntimamente relacionado a la concentración inicial que tiene la cría. Esto es, si obtuvieron una buena cantidad de calostro, este calostro era de muy buena calidad, con una elevada concentración de inmunoglobulinas, fue ingerido en las primeras horas del nacimiento, un parto normal, con pocos cachorros, lo que permite una buena ingestión de este calostro, pues entonces estos niveles van a tardar un poquito más de tiempo en disminuir. Y aquí tenemos una línea de base que se refiere a los niveles protectivos y tendríamos que tener una línea paralela a esta en la cual nos indicara los niveles de interferencia que tienen estos anticuerpos transferidos de manera pasiva para la estimulación activa del sistema inmune para los mismos antígenos contra los cuales ya hay anticuerpos en el cachorro, ¿no? Entonces, estas dos líneas están muy cercanas, los niveles protectivos y la interferencia materna. Algunos laboratorios fabrican vacunas y para tratar de combatir un poquito esta inmunidad pasiva que nos dificulta la inmunización activa, pues lo que hacen es concentrar un poco la cantidad de antígeno que tienen en sus vacunas para que esto logre superar esta barrera de la inmunidad pasiva, ¿no? Entonces, tenemos laboratorios que nos recomiendan que podemos vacunar desde las 6 semanas, pero esto yo considero que es muy debatible, sobre todo si podemos nosotros tomar algunas otras medidas para reducir el riesgo de la transmisión de infecciones, ¿no? Normalmente, esta inmunidad pasiva podemos estar bastante seguros de que alrededor de la semana 12, 14, ya ha disminuido lo suficiente como para ya no interferir de manera negativa sobre la inmunidad activa, sobre la producción de anticuerpos por parte del sistema inmune del gatito. ¿Sí? Lo que nosotros buscamos cuando aplicamos vacuna, pues es proteger contra estas enfermedades, ¿sí? Que
que los riesgos de la vacuna sean bajos, que no nos vayan a causar la enfermedad, lo cual es un poquito más riesgoso con las preparaciones con agentes vivos o activos. En algunos casos, esto no es tan común, pero sí nos puede interferir el diagnóstico cuando nosotros hacemos la búsqueda de anticuerpos en las poblaciones. Es prácticamente imposible que nosotros podamos diferenciar anticuerpos que han sido elaborados en contra del virus de campo o en contra del virus o bacteria que se contiene en las vacunas. Entonces podemos tener allá, en algunos casos, resultados que podrían engañarnos, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un estudio de cero prevalencia y no sé realmente qué tanto los animales que estoy muestreando han sido vacunados, pues puedo tener una sobreestimación de la presencia del virus. Desde luego, ¿a quién vamos a vacunar? A los individuos a riesgo, pero que representen una posibilidad buena de desarrollar esta inmunidad que nosotros estamos buscando. Animales enfermos, animales desnutridos, pues obviamente no es conveniente inmunizarlos, porque lo más probable es que no tengamos una respuesta adecuada y en algunos casos, aunque sean cepas atenuadas las que contienen las vacunas, podríamos desatar cuadros clínicos importantes, no precisamente por el virus de la vacuna, sino por su efecto, lo que daría pie a que otros agentes presentes en el animal puedan desatar un cuadro clínico, ¿no? Importantísimo, desparasitar a los animales, ¿sí? Es muy común, como les mencioné, en el caso de los gatitos, que obtenemos normalmente mediante adopción, que provienen de gatas que no tienen dueño muchas veces, y que obviamente están cargadas de parásitos, lo cual pues reduce el éxito de la inmunización. ¿Qué se recomienda? Traer el animalito a casa, hacer una desparasitación, sobre todo por el caso de que haya parásitos que puedan ser zoonóticos, como toxocara, por ejemplo. Y la otra es que antes de aplicar una vacuna, lo mejor es que el gatito ya no tenga un estrés muy fuerte. Este estrés normalmente se ve acrecentado durante la primera semana, 10 días en los que el animal está en un hogar diferente, y por lo tanto, pues yo pensaría que un momento adecuado para inmunizar a los gatitos muy jóvenes es esperarnos unos 10 o 15 días, cuando ya los hemos alimentado mejor, el desparasitante ha hecho efecto y el animalito no está de una manera muy importante estresado. Aquí tenemos esta gráfica donde se presenta esta interferencia de la inmunidad materna con la producción activa de anticuerpos. Normalmente, para cualquier especie animal, vamos a tener este triángulo invertido que está a la mitad de la gráfica, que representa la ventana de susceptibilidad. Esto es cuando los niveles de inmunidad están por debajo de esa línea que nos determina que hay protección, y todavía la inmunidad activa que nosotros estimulamos mediante la aplicación de antígenos, pues todavía no ha logrado elevarse. Sabemos perfectamente que un antígeno, para que estimule el sistema inmune y ya tengamos un buen nivel de anticuerpos neutralizantes que nos protejan de la infección, pues tiene que pasar un periodo de tiempo que normalmente estamos hablando de 2 semanas, más comúnmente son 3 semanas a las cuales ya tenemos niveles de protección que pueden inhibir la enfermedad, ¿sí? Tenemos estas dos líneas, una que va declinando, que es la inmunidad pasiva,
otra que va incrementándose, y ahí donde éstas se encuentran, pues tendremos una ventana de susceptibilidad que afortunadamente como médicos nosotros podemos determinar, podemos jugar con esta ventana de susceptibilidad, saber exactamente el intervalo de tiempo en el cual va a ocurrir, y de esa manera nosotros podemos prevenir la enfermedad tomando otras medidas adicionales, ¿no? Les mencioné que uno de los aspectos importantes en las enfermedades en gatos, lo que hace que este diseño de programas de inmunización sean un poquito más complicados que en otras especies, es este contacto que tienen nuestros animalitos a muy temprana edad con diferentes virus. Leucemia, inmunodeficiencia, el herpes virus, causante de la rinotraqueitis, el calicivirus, el virus de la panleucopenia, etcétera. Estos se dan en las primeras días, primeras semanas de vida del gatito, y puede llegar a ser tan grande el desafío que supere la inmunidad pasiva que tienen, y por lo tanto, cuando nosotros llegamos a la edad en la cual los gatitos pueden ser inmunizados de una manera efectiva, esto es arriba de las 8 o 9 semanas, pues estos animales ya han sido infectados, ¿ok? Entonces, en ese caso, algunas de estas vacunas, pues realmente ya no tendrían ningún efecto, ¿sí? Por eso les decía yo que en el caso de gatos, siempre va a ser muy controversial el hacer un esquema de vacunación. Es válido tomar cualquier decisión, depende mucho de nuestros clientes, ¿sí? En muchas ocasiones nos vamos a la segura y podemos realizar algunas pruebas de diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de leucemia felina, tenemos los kits de diagnóstico mediante pruebas rápidas, en las cuales se detecta antígeno, ¿sí? Al ser una infección crónica que perdura durante prácticamente toda la vida del gato, pues entonces es bastante común detectar animales infectados de esta forma. Obviamente, si el animal ya está infectado, pues no lo voy a vacunar contra leucemia felina, ¿no? Ya vimos que la vacuna tiene algunos puntos negativos, como producir reacciones secundarias, como exacerbar en algunos casos la enfermedad. Por lo tanto, además ya no vamos a prevenir la enfermedad porque ya el gatito la tiene. Entonces, aquí está la disyuntiva, ¿no? Presenté algunas de las enfermedades que hay en gatos y algunas de las cuales tenemos vacuna. Y pues, la pregunta siempre es, primero, ¿contra qué vamos a vacunar, ¿no? Hay una vacuna que es indiscutible, ¿sí? Que es la vacuna contra la rabia. Además, está disponible en muchos de nuestros países de manera gratuita durante las campañas de inmunización. Y es una vacuna que es sí o sí, porque el riesgo está presente. Aunque el riesgo puede ser muy pequeño, por ejemplo, en aquellos gatos indoor o que se mantienen en las casas sin acceso a la calle. En algunos de estos casos, estos gatos tienen acceso a algún patio interior y pues los murciélagos pueden llegar volando hasta estos espacios, ¿no? Y los gatos los van a atrapar, pueden ser mordidos por ellos o pueden comerse al murciélago incluso y adquirir el virus. Aquí en Yucatán, el año pasado tuvimos un caso de rabia en gatos, y estos gatos provenían de una comunidad rural. Entonces, no fue el año pasado, fue el año antepasado. Provenían de una comunidad rural, entonces probablemente tuvieron contacto con algún reservorio. Ya cuando hablamos de gatos en comunidades rurales o en zonas donde el gato tiene acceso al exterior, pues tenemos otros reservorios disponibles, ¿no? Están los zorrillos, es un reservorio de rabia, tenemos a las zorras, tenemos en algunos casos coyotes u otros cánidos silvestres que también son reservorios para el virus de rabia. Entonces ahí prácticamente no hay mucho cuestionamiento que hacer. Contra rabia es sí o sí. ¿A qué edad? Esa es otra pregunta importante que viene en la siguiente diapositiva.
En el caso de la edad a la cual vacunar, pues les comentaba yo que en el mayor número de los casos, pues la vacunación tiene que ser después de las 8 o 9 semanas. En el caso de rabia en particular, puede ser después de los 3 meses, porque el riesgo es relativamente pequeño, aunque existe, y podemos dejar esta vacuna un poquito más adelante en la vida del gatito. Panleucopenia, yo creo que es una vacuna que se debe de aplicar, a pesar de que hay una inmunidad pasiva, porque el virus circula y además las gatas pueden estar vacunadas. Esta inmunidad pasiva, cuando mucho protege al gatito, si hay una buena transferencia de inmunoglobulinas, quizá unas 8 o 9 semanas, ¿no? Entonces, podemos iniciar a esa edad con la aplicación de vacunas contra panleucopenia, que yo considero que puede ser una de las que consideremos como esenciales. Vacunas secundarias, la de clamidia, desde luego, porque no causa una enfermedad muy severa. Tenemos opción de tratamientos. Viene incluida en algunas preparaciones, entonces podríamos ponerla junto con el refuerzo que se pone para las enfermedades más importantes. Leucemia felina es otra en la cual podemos discutir mucho. Les digo, si consideran ustedes incluirla en un esquema, sí es interesante, es importante que hagamos un diagnóstico de antígeno en ese animal antes de decidir utilizarla. Las otras, calicivirus, rinotraqueitis, normalmente vienen en una preparación polivalente junto con la de panleucopenia. Entonces, esta triple viral, como se le conoce en algunos lugares, pues probablemente podríamos ponerla sin mucho problema, aunque pues ya vimos que tanto para calicivirus como para rinotraqueitis, la protección que pueden conferirnos estas vacunas, pues es limitada, ¿no? Si somos muy optimistas, pues vamos a tener una inmunidad parcial. Si somos pesimistas, pues no va a servirnos para gran cosa. Pero bueno, viene en las preparaciones polivalentes, no necesitamos estar inyectando al gato muchas veces, entonces eso queda a consideración de ustedes, también considerando la experiencia que tenemos de recepción de animales y el cuadro clínico que presentan, ¿no? Si estamos viendo que tenemos muchos cuadros que pueden inducirnos a pensar que tenemos una prevalencia importante de calicivirus, por ejemplo, porque hay lesiones orales y demás, pues bueno, podría ser considerada como parte de las vacunas que debo de poner a los animales. ¿Cuándo vacunar? Ese es el otro detalle importante. Cuando nos llega un animalito de 3 meses en adelante, pues no tenemos que esperar gran cosa, nada más ver que esté clínicamente sano, que haya sido desparasitado, o si está clínicamente sano, tiene una buena condición física y demás, pues al mismo momento que nosotros desparasitamos, podríamos empezar nuestro esquema de inmunización, ¿no? Desde luego, los factores de riesgo son importantes. No es lo mismo si yo tengo un gato y vivo en un rancho, en una finca, en una granja, donde probablemente tenga más contacto con otros animales silvestres. Bueno, probablemente ahí tendré yo que empezar con la inmunización contra rabia y luego contra los otros virus, ¿no? Si mi gato es domiciliado, si no tiene acceso al exterior, pues también los riesgos son menores, sobre todo si solamente tengo ese gatito. Entonces, en ese sentido, pues yo puedo esperar cierto tiempo para que el animal se desarrolle y empezar un esquema de inmunización a mayor edad. Puede ser que yo haya obtenido un gatito en una etapa muy temprana de la vida, ya vimos que sí tienen posibilidad de sobrevivir. Entonces, a veces nos llegan gatitos que tienen 8 días y los criamos con biberón. Pues en ese caso, si el gatito está en una casa donde no hay otros gatos y demás, pues podríamos esperar un buen tiempo, hasta los 3 meses, para iniciar su esquema de vacunación. Ahora, si el gato va a tener acceso a exterior, pues entonces tendremos que aplicar
vacunas un poquito antes, ya les decía yo, a partir de las 8 o 9 semanas. Otra cosa muy importante en el caso de los gatos. Ya hablamos de las reacciones adversas que pueden tener estas vacunas, pero además tenemos diferentes tipos de vacuna disponibles. Principalmente aquí en México, en el mercado, tenemos más bien vacunas con agentes vivos o activos, tanto para calicivirus como para herpesvirus, como algunos de los otros. Estos vienen como virus activos y por lo tanto existe un pequeño riesgo, muy pequeño desde luego, pero existe de que haya una virulencia residual, ¿no? Lo cual no ocurre con las vacunas con agentes muertos o inactivados. Sin embargo, estas vacunas con agentes muertos o inactivados pueden representar un mayor riesgo de reacciones secundarias. Vacunas monovalentes ya son muy raras en la clínica de pequeñas especies. Tenemos la de rabia. Desde luego, esta es una de las vacunas que a mí en lo personal me gusta mucho que siga habiendo en forma monovalente, porque la información que existe disponible es que sí se puede estimular una buena inmunidad utilizando preparaciones que contengan más de un antígeno, pero cuando utilizamos un solo antígeno, la respuesta es un poco más robusta. ¿Okay? Otra regla general es que cuando vacunamos animales jóvenes, desde las 8 semanas, pues vamos a tener que aplicar 3 inmunizaciones con el mismo antígeno, o sea, 2 refuerzos, para que podamos estar mucho más seguros de que estamos protegiendo a este animal. Mientras que cuando no tenemos animales de más de 3 meses que llegan allá, pues podríamos aplicar una vacuna y si todavía son un poquito más grandes, o 2 vacunas, y si son todavía un poco más grandes, como les decía, o gatos adultos, pues una sola inmunización. Los intervalos entre vacunas, de 2 a 4 semanas, como es normal en otras especies. La última inmunización en gatos jóvenes tiene que ser alrededor de las 4 semanas, los 4 meses, perdón, hablando alrededor de las 16 semanas, que es cuando ya sabemos que la inmunidad pasiva habrá desaparecido. Entonces, el inmunógeno que pongamos nosotros a esa edad va a estar estimulando el sistema inmune de manera muy adecuada. Las revacunaciones ha sido otra de las situaciones que se han creado polémica, sobre todo porque en los últimos años se ha determinado que las vacunas con virus activos, que son las que más se usan, pueden conferir una inmunidad que dura mínimo 3 años. En algunos casos todavía dura más. Desde luego, las vacunas con virus inactivados o bacterias muertas, pues confieren una inmunidad mucho más corta, ¿sí? Estamos hablando de 6 meses a 1 año. Entonces, ese es un primer factor a considerar cuando nosotros determinamos cada cuándo vamos a revacunar a nuestros pacientes, ¿no? En ese sentido, en el caso particular de gatos, que se está volviendo todavía más común conforme transcurre el tiempo, es más popular la idea de mantener a los gatos cerrados, ¿sí? La causa número 1 de mortalidad en gatos no son las enfermedades infecciosas, son los accidentes, los atropellamientos principalmente, o los ataques de perros, ¿sí? Cuando mantenemos a nuestros gatos en el interior, pues eliminamos esas que son las principales causas de muerte en los gatos, ¿sí? Pero también reducimos de una manera muy importante el riesgo de que se infecten con alguno de estos agentes y contraigan una de estas enfermedades infecciosas. Entonces, cuando nosotros tenemos gatos en el interior, no quiere decir que haya un riesgo cero, porque eso no existe, repito, siempre va a haber algún riesgo. Puede ser que tú introduzcas un agente infeccioso en la ropa o en los zapatos, ¿sí? O puede ser que
el gato se escape y tenga contacto con otros gatos. O sea, siempre va a haber un pequeño riesgo, ¿no? Pero pues juzgando esta cantidad de riesgo que nosotros podemos determinar, pues podríamos acortar o alargar esos intervalos de revacunaciones. Por decir algo, si los gatos domiciliados sin acceso al exterior, podríamos aplicar estas vacunas con virus activos con intervalos de 3 años. ¿Sí? El caso de panleucopenia, por ejemplo, se ha visto que la inmunidad que causa la vacuna con el virus activo puede durar o dura normalmente unos 5 o 6 años. ¿Sí? Por lo tanto, no hay tanta necesidad de revacunar hasta pasado ese tiempo. Para las otras, calicivirus, rinotraqueitis, etcétera, pues podemos esperar 3 años para revacunar a los gatos, principalmente considerando riesgo bajo porque están encerrados y la inmunidad que nos confiere la vacuna activa. En el caso de los gatos que tienen acceso exterior, que tienen mucho más riesgo de encontrarse al virus y demás, una de las recomendaciones que se hacen por las asociaciones de médicos veterinarios, principalmente en Estados Unidos y en Europa, es de acortar un poquito estos esquemas y entonces revacunar a los gatos cada año para mantener niveles muy elevados de anticuerpos que los protejan contra el mayor número de contactos que puedan tener con el virus de campo. Las vacunas, obviamente, con microorganismos vivos o activos, son las que están más disponibles, son las preferidas. ¿Por qué? Porque estas vacunas sabemos que estimulan no solamente la producción de anticuerpos, sino también, al ser procesados como antígenos endógenos, involucran a los linfocitos T, que tienen receptor CD8, que nos permiten producir una respuesta inmune celular. Entonces, con las dos respuestas, pues tenemos mayor eficacia en la protección de los animales. Ya se están elaborando algunas vacunas con vectores mediante ingeniería genética, en el caso de pequeñas especies. Ya hay una por allá, me parece que MSD, uno de los laboratorios que producen vacunas, tiene una vacuna de este tipo. Sin embargo, es algo que yo esperaría que en el futuro empecemos a ver más. En el caso del coronavirus humano, hemos visto que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. La mayor parte de las vacunas disponibles ahorita son estas que utilizan únicamente la atenuación o la ingeniería genética, y tenemos las más novedosas que utilizan el ARN mensajero del virus, porque así es su genoma, para estimular el sistema inmune. No todos los virus tienen un genoma comprendido por un ARN de una sola cadena de sentido positivo que funcione como ARN mensajero, ¿verdad? Entonces, esta tecnología es muy limitada a este tipo de agente. Pero la ingeniería genética, donde nosotros agarramos un agente que no es patógeno, ¿sí? Y le insertamos genes de un agente patógeno, pero que únicamente codifican para alguna proteína importante para la producción de inmunidad. Entonces, nosotros estamos inoculando a nuestros animales con un agente que no es patógeno, pero que sí va a estimular una respuesta protectiva porque está manifestando, está expresando estos antígenos de un virus que produce la enfermedad. Aquí hay algunas de la comparación entre las vacunas con virus o microorganismos vivos o activos contra las vacunas con microorganismos muertos o inactivados. En el caso de las
vacunas con microorganismos activos, vivos, pues necesitamos pocas dosis. ¿Por qué? Porque estimulan de una manera mucho más fuerte la respuesta inmune. No requieren adyuvantes. Estos adyuvantes son los que se han relacionado principalmente con las reacciones de sarcoma en gatos. Hay una menor probabilidad de causar reacciones alérgicas, desde luego. No solamente estimulan la respuesta inmune celular y humoral, sino también la producción de interferón, que es una molécula con un efecto antiviral importante. Y pues el precio de estas vacunas es relativamente bajo. Algunas desventajas, les decía yo, puede haber cierta virulencia residual. También puede ser que estas vacunas pudieran contaminarse con otros agentes debido a que tienen un medio que permite la supervivencia o la permanencia de diferentes agentes, lo cual no ocurre con las vacunas con microorganismos muertos o inactivados, debido a que pues estas normalmente se inactivan con agentes químicos que inactivan cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de formalina, betapropiolactona, etcétera, y por lo tanto, aunque se contaminen estas preparaciones, pues también van a matar o inhibir los agentes contaminantes. Son mucho más estables durante su almacenamiento. Las vacunas activas o vivas requieren una cadena fría mucho más estricta, mientras que las vacunas inactivas o muertas pues son mucho más robustas ante estos efectos negativos de la temperatura. Y una de las grandes desventajas en el caso de gatos es que estas vacunas que contienen los adyuvantes pues son las que producen en algunos casos la presencia de estos sarcomas asociados a la vacunación. Bien dicho esto, la presencia de estos sarcomas realmente es muy baja. Y el problema es que es una reacción muy severa. Normalmente son tumores malignos. Se ha llegado a proponer que los sitios de aplicación de estas vacunas deberían de ser en lugares en los cuales luego se puedan hacer intervenciones quirúrgicas para eliminar o extirpar esos tumores, ¿sí? Estamos hablando de las extremidades, estamos hablando de la cola, aunque no es muy fácil vacunar en la cola, pero en algunos estudios se ha visto que el vacunar en la cola induce una respuesta inmune equiparable a la aplicación en cualquier otra parte del organismo. Bien, yo creo que la parte más interesante podría ser compartir algunas de las inquietudes que ustedes tengan, compartir también experiencias y pues estoy a su disposición para cualquier duda, pregunta que tengan. Espero podamos ir aclarando estas situaciones, ¿no? Muchas gracias, doctor Edwin. Ya, la verdad es que una charla súper interesante con unos datos muy, muy, muy importantes para todos los médicos que estamos allá afuera haciendo clínica todos los días, día con día. Ya les he dicho muchas veces esa frase. Bueno, yo ya llevo 2 años que no estoy haciéndolo. Ya estoy trabajando aquí desde que me incorporé a esta hermosa familia Laboratorio Innofarma. Pues ya no estoy haciendo clínica, pero sí es muy importante todo lo que nos acaba de comentar. Hay varias preguntas. También quiero decirles que pues a todos los médicos que nos están viendo, muchas gracias, muy buenos comentarios, les gustó muchísimo la plática, ya están aquí diciendo que les encanta este tipo de charlas y pues gracias a usted, doctor, que nos hizo favor de darnos la plática. Y permítame tantito, doc, no se nos vayan porque todavía nos falta la dinámica del regalo del libro. Ando en penumbras porque otra vez me pasó, se me fue la luz y ya no conectado de la pila nada más. Llovió muy fuerte acá en la Ciudad de México y pues bueno, estamos aquí en mi casa, la casa de ustedes. Tenía mucho ruido, cambié de lugar y se fue la luz. Por eso ando así un poquito en penumbras. Pero seguimos transmitiendo, ¿no? Eso no nos impide nunca que sigamos haciéndolo. Doctor, empezamos con las preguntas.
Sí, hay un montón de preguntas, sí. Ya las dio, ¿verdad? Sí, sí, las estoy viendo, ¿no? Ah, perfecto. Sí, en realidad muchas son alrededor de lo mismo, dónde aplicar la vacuna, donde se puede recomendar. Ujú, Por ejemplo, en los flancos, en caso de que se desarrollara el sarcoma, sería un poquito más difícil la extirpación porque tenemos las costillas y demás. Uno de los sitios preferidos podría ser en el área del abdomen, aunque la piel en el gato es muy delgada en esa zona en particular, pero facilitaría, por ejemplo, la remoción de un tumor. En la cola se puede aplicar de manera subcutánea, como es recomendado. Sin embargo, esto se puede complicar un poquito para el médico veterinario, en el sentido de que, bueno, no hay mucha piel suelta normalmente en esta área, eh, pero definitivamente se puede realizar. Habrá animales donde sea más fácil aplicarla en la cola que en otros. Y de hecho, en el caso del problema de los sarcomas, se han asociado un poquito más a vacunas como la del rabia, que es un virus inactivado. En el caso de rabia no tenemos vacunas con virus activos debido a que se ha probado la reversión a virulencia de algunos de estos virus y por lo tanto ya desde hace algunos años que no hay vacunas con virus activo. Estas, por lo tanto, llevan un adyuvante y la relación de los sarcomas se ha hecho un poquito más fuerte con los adyuvantes que con el mismo antígeno que contiene la vacuna, ¿no? Definitivamente todavía no hay nada 100% seguro alrededor de esto, porque les repito, la presencia de estos sarcomas es muy baja. Entonces, no existe una suficiente evidencia científica para que podamos decir, sí, tal vacuna nos produce la aparición de sarcomas en uno de cada X miles de gatos vacunados, ¿no? Eso ha sido un poco difícil, este, pero sí hay algo de evidencia que nos sugiere de que sí, estas vacunas, principalmente las inactivadas, están produciendo en un grado bastante bajo, pero sí la presencia de estos sarcomas, ¿no? Preguntan, por ejemplo, el caso de rinotraqueitis infecciosa felina, ¿cuándo deberíamos de vacunar después de que se haya manifestado la enfermedad? Les digo, las vacunas nos van a conferir una protección relativamente parcial, pero aún así, si nosotros pensamos que hay diferentes cepas circulando o que el riesgo hace muy elevado, podríamos aplicar una vacuna una vez que el animal ya se haya recuperado por completo del cuadro clínico. Sin embargo, yo no le veo mucho caso a revacunar después de haber eh, tenido la infección de campo. En especial si el diagnóstico fue correcto, apoyado con pruebas de laboratorio, lo cual no tampoco están muy disponibles para poder hacer este diagnóstico confirmatorio, ¿no? Sin embargo, en algunos lugares se pueden hacer pruebas de PCR que nos confirmarían que el gato sí estuvo enfermo con ese agente. Ok, Sí. perdón, doctor. Sí. Veo una pregunta de que en cuánto tiempo se presenta el sarcoma. Normalmente son varios meses, ¿no? Estamos hablando de que alrededor de 3 meses ya podríamos nosotros tener la presencia de sarcoma. Es importante quizá a los 2 meses después de la aplicación hacer una revisión del animal y ver si no hay un crecimiento anormal en el sitio de aplicación de la vacuna, el cual se puede monitorear periódicamente hasta hacer una remoción en el caso de que se determine que sí está la presencia del sarcoma en el animal. Muchas gracias, doctor. ¿Me puede hacer el favor de dejar de compartir la pantalla, por favor? Claro. Arriba, eso. Ok. Y ahí ya nos vemos los dos. Yo un Okay. poquito más en penumbras, pero aquí estamos. Doctor,
Estaba platicando acerca de un caso que se presentó en la ciudad de Mérida y pregunta a Sandra Ortiz, ¿en qué ciudad fue ese caso de rabia en gatos? ¿Sabes si se han hecho estudios en México de prevalencia de rabia en gatos y si se ha reportado la proporción de gatos vacunados durante las campañas gratuitas a nivel nacional? Ok, sí, en realidad el gato no es un reservorio de rabia, ¿sí? Se enferma como cualquier otro mamífero de sangre caliente, manifiesta la enfermedad, puede transmitirla, desde luego, una vez que está enfermo, porque pues sí se ponen un poco agresivos, pero al no ser un reservorio no es tan común tener a los gatos infectados, ¿no? Los reservorios son aquellas especies animales donde la gente se encuentra, hay una mayor adaptación y lo tenemos por periodos que pueden ser bastante largos sin producir un cuadro clínico, sin estar activa la infección. En Yucatán, este caso que les comenté de los gatos, que fue hace 2 años, ha sido un caso raro. En realidad, yo no recuerdo cuándo antes habíamos tenido un reporte de rabia en gato. Y esto tiene que ver con algunas cuestiones como la conducta de los gatos, ¿no? El gato es un animal mucho más independiente, es un animal más solitario si lo comparamos con los perros, que son netamente gregarios, ¿no? Forman manadas, el gato no. Entonces, cuando un gato se siente enfermo, ¿sí? Si hablamos de un gato que tiene acceso al exterior, muchas veces el gato no va a su casa, y más cuando es un cuadro de tipo rabia que afecta el sistema nervioso, ¿no? Entonces, sí puede haber cierto número de casos que nos perdamos, no se logran diagnosticar porque los gatos se van, pero yo considero que gracias a las campañas de inmunización masiva que se hacen en perros y gatos, pues la prevalencia de rabia ha disminuido mucho. La principal fuente de rabia en gatos eran los perros, y en perros se ha controlado de manera muy, muy eficiente en nuestro país. Y pues el número de gatos vacunados quizá no sea demasiado elevado comparado con perros, pero también ayuda mucho a romper estas cadenas de transmisión. No tengo los datos exactos realmente de cuántos gatos se vacunan, pero sí probablemente estemos hablando de un gato por cada 15, 20 perros, ¿no? Que es lo que hemos visto aquí en Mérida, más o menos se vacunan. Y a lo mejor me quedo corto. Disculpen, tenía el micrófono apagado. Dice Priscila Macro, doctor, ¿cuál es el intervalo entre aplicación y aplicación de biológicos que usted recomienda? Por ejemplo, entre una triple felina y una de rabia. Sí, los intervalos van a ser siempre los mismos entre una vacuna, ya sea con el mismo antígeno o con antígenos diferentes, ¿no? En este caso, 2, 3 semanas es un periodo saludable para aplicar estas vacunas. ¿Cuál aplicar primero? Sería otra duda, y eso depende del riesgo, como les decía yo. En el caso de una ciudad con gatos de interior, pues obviamente lo más importante serían las infecciones que pueden causarle problema de salud a los gatos, ¿no? Pondría ahí una triple viral y luego pondría yo la de rabia, donde el riesgo es un poquito menos, ¿no? Pero si son gatos que tienen acceso al exterior y demás, pues probablemente sea más importante proteger no solo al gato, sino también a la familia con la que vive el gato, y pues ahí la rabia sería la más importante, ¿no? Vi una pregunta aquí acerca de PCR que dice que sí es muy específica, pero depende de las posibilidades económicas del propietario. Déjenme decirle, yo soy coordinador de la unidad de diagnóstico del laboratorio de diagnóstico de la Facultad de Veterinaria, y el costo de implementar una prueba de PCR realmente no es muy grande. Nosotros tenemos algunas pruebas de PCR para pequeñas especies y el costo de nuestras pruebas sale como en 220, 250 pesos.
la damos al público en 400 pesos, ¿no? Pero pues somos un laboratorio que no tiene fines de lucro, ¿no? Es un laboratorio de apoyo. Entonces, pues realmente sí podría ser que el costo se incremente para un laboratorio particular, desde luego, pero yo creo que sí podría ser accesible para mucha gente, solo que pues en algunas ocasiones se pretenden recabar los costos de una manera muy rápida. Y depende de la necesidad. Lo vemos con el coronavirus, SARS-CoV-2, las pruebas de PCR cuestan arriba de 2.500 pesos, si bien te va. Y realmente el implementarlas es mucho más barato que eso. Ok, doctor, muchísimas gracias. Dice Priscila Macro, según su experiencia, ¿cuál sería el biológico polivalente ideal para aplicar en gato adulto que no tiene acceso a exterior? ¿Triple, cuádruple o quíntuple? Además de la rabia, claro. Bueno, lo que les comentaba yo, cada situación es diferente, tenemos que evaluar bien a nuestro paciente. De manera simple, probablemente la triple felina sería suficiente, ¿no? Sin embargo, si consideramos que leucosis puede ser un riesgo y tendremos que aplicarla, yo lo que haría es una prueba de antígeno primero. Y si el cliente no está de acuerdo por el costo de hacer la prueba, esos kits rápidos varían en costo entre 400 y 600 pesos, dependiendo de dónde te lo hagan, pues probablemente sí la pondría, ¿no? Porque la diferencia de costo no es muy grande y lo más que va a pasar realmente es que no vamos a proteger al gato, ¿no? En caso de que ya hubiese tenido la infección. Ok, muchas gracias, doctor. Vamos a ver otra pregunta. Si usted ve otra que le interese, me la dice. Yo aquí las voy viendo como fueron apareciendo y a lo mejor muchas ya se fueron, no a lo mejor, ya sé que muchas se fueron contestando, entonces hay que irlas escogiendo. Dice Orlando Ochoa, después de haber superado rinotraqueitis, ¿en cuánto tiempo es adecuado volver a vacunar? Es lo que les decía yo, o sea, realmente no tiene mucho caso volver a vacunar si ya tuvo la infección de campo. Lo que yo entiendo es vacunar contra rinotraqueitis, ¿no? Si es contra otra enfermedad, pues apenas el animal esté clínicamente sano, podríamos aplicarle una vacuna de rabia o alguna de las otras vacunas, ¿no? Entonces, no sé muy bien. Hay aquí una que menciona que si el gato ha superado la enfermedad, ya no es necesario revacunar. Pues para mí no, ¿sí? Porque la inmunidad que se da contra un virus de campo es muy fuerte. Puede haber algunas salvedades, ¿no? Por ejemplo, calicivirus, donde tenemos muchas cepas, muchos cambios en las cepas. Probablemente el gato se infecte con una cepa local, pero si yo lo inmunizo y la vacuna tiene antígenos diferentes a los de la cepa que lo infectó, la inmunidad que ese gato va a tener contra el virus el calicivirus, en general, cualquier otra cepa, puede ser un poquito más amplia. Esto es, cuando yo utilizo dos antígenos que están relacionados, pero que son diferentes al mismo tiempo, la inmunidad cruzada contra otros subtipos del virus puede ser mejor que utilizando solo un antígeno. Entonces, en ese caso, valdría la pena considerar aplicar la vacuna. Y me dicen, y extrapolando esta pregunta, ¿por qué en el caso del coronavirus humano si se realiza? O sea, ¿por qué se vacuna a los que ya sufrieron la enfermedad? La respuesta es un poco, no sé cómo decirle, pero en pocas palabras, yo no creo que sea necesario, ¿ok? Se hace porque no sabemos todavía cuánto tiempo va a estar esta inmunidad. Tenemos poquísimos casos de gente reinfectada, ¿sí? O sea, que se enfermaron y luego volvieron a ser positivos. Ojo, los que han vuelto a infectarse no han manifestado enfermedad. Han salido positivos porque les hacen la prueba por alguna razón, por ejemplo, a los viajeros,
¿sí? Donde les exigen prueba y detectan, tiene antígeno, tiene ácidos nucleicos del virus, ¿no? O sea, está infectado nuevamente. Y puede ser, o sea, la infección puede ser diaria. Si tú diario tienes contacto con una persona, pues vas a incorporar ese virus a tu sistema. ¿Va a causarte enfermedad? Lo más probable es que no, porque ya tienes ese sistema de defensa. Hasta ahorita, el SARS-CoV-2 no ha mutado de una manera importante como para poder superar esta inmunidad. Por lo tanto, nos siguen diciendo que las vacunas son efectivas y demás. En otros lugares están apoyando el que se ponga una sola aplicación a las personas que han sufrido la infección, ¿sí? Es una revacunación, si lo quieren ver desde ese punto de vista, ¿no? Mal no te hace, pero yo no creo que realmente tenga una diferencia importante en cuanto a inmunidad. Lo vamos a ver conforme transcurre el tiempo, te dirán, no, pues los que se infectaron ya pasaron 5 años y no se volvieron a infectar, ¿no? O no se volvieron a enfermar. Y pues entonces ya sabremos. Pero además hay cuestiones individuales que considerar. Pero yo creo que más por salud mental, para tranquilidad de todos, ¿sí? Porque ninguna autoridad sanitaria te va a decir, no, los que ya se infectaron no se van a volver a infectar. ¿Qué tal si sí? ¿No? Aunque la posibilidad sea baja, ¿qué tal si sí? Entonces, mejor los vacunamos. Es correcto, doctor. Sí. Ok, vamos a seguir con las preguntas. Dice, ¿a qué edad el gatito sugiere realizar la prueba de leucemia felina? Lo ideal es alrededor de las 8 o 9 semanas, que es cuando iniciaríamos nosotros el esquema de vacunación. O sea, poco antes de hacer el esquema, le hago la prueba. Si el gatito me sale negativo, pues entonces lo vacuno. Si me sale positivo, pues entonces lo mejor sería probablemente no vacunar a ese gatito. Okay, y monitorearlo, porque les repito, el que se haya infectado no quiere decir que el gato se vaya a enfermar y vaya a morir de esto. La probabilidad realmente es muy baja. Son muy pocos los gatos que manifiestan estos cuadros clínicos. Gracias, Tom. Dice una pregunta aquí muy interesante que dice Tom Valdés Ochoa. ¿Crees que los sarcomas postvacunales estén más relacionados con la vacuna o por factores del mismo gato? Ya habíamos hablado de los excipientes o adyuvantes, ahora dice idiopáticos, ¿no? También está esa teoría, le digo, por la cantidad de animales y el hecho de que ya no podemos hacer investigación con los animales, ¿no? De una manera tan fácil, por cuestiones obvias de bioética y de bienestar animal, es muy difícil, pero sí está la teoría de que probablemente haya factores individuales del gato que tengan que ver con el desarrollo del sarcoma. Sí. Ok, Pero gracias, no Doc. Gracias, Doc. Dice Luis Jerónimo Rojas, ¿coronavirus felino está presente en el 80% de los gatitos? Pregunta. De los datos que yo he revisado, más o menos el 50%. Pero hay estudios diferentes, hay algunos donde sí es mayor, hay algunos donde es menos, pero sí más o menos andamos en prevalencias bastante elevadas, ¿no? 50, 60% podríamos decir. Y no causa problemas serios, esa es la otra, ¿no? Entonces. Ok, gracias. Sí, pues hay un intervalo ahí. Dice Héctor Zarpa Flores, ¿la administración de algún tipo de fármaco pre o post vacunación interfiere en el objetivo de esta vacuna? Desde luego, tenemos un grupo de medicamentos, principalmente los corticosteroides, ¿no? Que tienen efecto directo sobre la respuesta inmune, ¿no? Al inhibirla. De hecho, pues una recomendación es que cuando es necesario usar un corticosteroide, pues tendremos que usar también un antibiótico porque estamos inmunodeprimiendo al animal, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los medicamentos que no se dan con un efecto antimicrobiano, por ejemplo, o desparasitante, etcétera, no necesariamente van a tener un efecto sobre la inmunidad.
Si estamos dando un antibiótico, estamos desparasitando algo, es porque hay un problema clínico ahí, y el problema clínico es el que puede interferir con el desarrollo de inmunidad. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que procurar que el animal esté sano antes de vacunarlo. Ok, Doc, una pregunta que vi, pues interesante, porque normalmente en la práctica diaria llega el gatito y se le vacuna y se le desparasita al mismo tiempo. ¿Es recomendable hacer esto? A veces se ponen las dos vacunas, tanto la de la triple felina, o bueno, las tres, hasta la triple felina, rabia y leucemia viral felina, y se les da la desparasitación. ¿Qué tan recomendable o no recomendable es esto? Pues para mí no es muy recomendable. Les mencioné, en el caso de la desparasitación y la vacunación, probablemente podamos hacerlo al mismo tiempo. Si yo hago un examen clínico del gatito y lo encuentro en buenas condiciones físicas y lo desparasito sin haber hecho un copro, ¿no? Probablemente tenía cargas parasitarias muy bajas o no tenía. Por eso el gatito está bien clínicamente. Entonces ahí no va a interferir sobre la inmunidad desarrollada por la vacuna. Sin embargo, si me llevan un gato parasitado, obviamente, ¿no? Por el abdomen abultado, medio anémico, medio desganado, ese no es un candidato a recibir la vacuna, desde luego, ¿sí? En las campañas de vacunación antirrábica se vacuna parejo, ¿sí? Y ahí tenemos que hacer un poquito de caso omiso de el soporte científico de la aplicación de una vacuna. Tenemos que ser más realistas. En muchas ocasiones, estos individuos no van a tener acceso a la vacuna más que ese día. Entonces, es mejor tener un poco de inmunidad, ¿sí? O una buena inmunidad, porque en algunos casos, aún estando enfermos, desarrollamos inmunidad, es increíble, ¿sí? A no vacunar ese animal y dejarlo sin la vacuna. Entonces, por eso las campañas antirrábicas tienen esa premisa, incluso de vacunar animales muy jóvenes, ¿sí? Las campañas antirrábicas aquí en Yucatán, por ejemplo, están vacunando a animalitos de 4 semanas, cuando realmente, en el caso de rabia, que es la que más se aplica, pues probablemente tengan una inmunidad pasiva. Pero dicen, bueno, es que van a pasar 6 meses para que yo vuelva, cuando haya otra campaña, ¿no? Entonces, ese animalito sí puede ser que tenga inmunidad pasiva, pero cuando tenga 3 meses ya no la va a tener y todavía va a estar 4 o 5 meses más sin protección hasta que yo regrese a volver a vacunar. Entonces, por eso se hacen esos ajustes, ¿no? En cuanto a aplicar varias vacunas al mismo tiempo, tampoco es muy recomendable. Las vacunas polivalentes las adaptan los laboratorios de acuerdo a la concentración de cada uno de los antígenos para poder estimular el sistema inmune en estos diferentes frentes. Pero cuando yo aplico una triple, por ejemplo, y aplico rabia al mismo tiempo, ahí la concentración de antígenos sí puede hacer que disminuya la respuesta contra alguno de los otros antígenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede estar muy concentrado uno de ellos en comparación con el otro. Y son las mismas células, acuérdense, son las mismas células de la respuesta inmune las que activan el sistema específico, ¿no? Vamos a tener macrófagos, que son los que van a presentar estos antígenos, y vamos a tener las células que se infectan, que puede ser cualquier célula nuclear, que van a presentar estos antígenos al sistema inmune. Entonces, si una célula se llena de un antígeno porque ese virus se replica más rápido que el otro, ¿sí? Pues la respuesta contra el segundo no va a ser muy adecuada. Por eso los laboratorios hacen estas pruebas de concentraciones, ¿sí? Y la prueban en muchos animales y ven que la respuesta es buena en la mayoría de ellos, entonces sacan esa formulación. Que nosotros mezclemos vacunas y las apliquemos el mismo día, pues puede representar que contra alguno de estos antígenos no haya una respuesta adecuada. Claro que sí, Doc. Y bueno, aquí pregunta Katy K. y Irigoyen. En una plática de medicina felina que tomé recientemente, las doctoras mencionaron que el sarcoma es postinyección, no necesariamente postvacunal. Es decir, que en este sentido, cualquier cosa que se aplique de manera inyectable lo puede generar. ¿Qué sabe usted de ello?
Sí, una de las cuestiones importantes es esto que hablábamos de aspectos intrínsecos del animal, individuales, ¿ok? Sí puede haber un desarrollo de sarcoma con algunas otras inyecciones. No se sabe bien por qué están ocurriendo. Les decía yo, esto no lo hemos podido replicar de una manera fehaciente a nivel experimental, y por eso muchas de estas son asunciones, pero sí también está fuertemente asociado a vacunación. Entonces, el sarcoma asociado a vacunación es un evento, y el sarcoma post-inoculación es lo que se ha manejado de otra manera, ¿no? No sabemos realmente, ¿no? Pero por eso se trata de utilizar en primera instancia antígenos activos, en el caso de los gatos, excepto el de rabia, que es uno del que más se ha relacionado con sarcoma, probablemente también porque es una gran cantidad de gatos los que se inoculan con la vacuna de rabia, ¿no? Entonces, no es que sea el virus de rabia o el adyuvante, sino que también hay muchas más inyecciones con este fin, ¿no? De proteger a los gatos contra la rabia. Entonces, en pocas palabras, andamos bastante pobres en conocimiento al respecto. Ok, Doc. Dice Michelle Gutiérrez, ¿hay alguna razón por la que se dice que no se debe bañar a las mascotas después de una vacunación o es un mito? Esa es una leyenda urbana, pero tiene un fundamento, ¿ok? Tiene un fundamento. No precisamente porque nosotros interferamos con el proceso de inmunidad, ¿no? Pero sí podemos en un momento dado producir unas condiciones en las que algunos agentes infecciosos proliferen. Uno de los primeros mecanismos de defensa que tiene nuestro organismo es el aparato mucociliar, ¿ok? Que protege nuestras mucosas, principalmente vías respiratorias, ¿sí? Cuando nosotros respiramos, inspiramos, entra polvo, entra polen, entran ácaros, entran virus, bacterias, hongos, ¿sí? En cantidades impresionantemente grandes. Y sin embargo, no nos enfermamos. Muchos de estos, y pues realmente el diseño de la naturaleza es maravilloso. Tenemos los famosos cornetes que hacen que el aire gire cuando inspiramos y por lo tanto las partículas golpeen las paredes, ¿sí? En estas paredes, ¿qué es lo que hay? Pues hay glándulas que secretan moco y tenemos a lo largo de la mucosa los cilios que lo que hacen, una vez que el moco atrapa todas estas partículas, incluyendo virus, bacterias y demás, los cilios las empujan hacia afuera y las expulsamos. ¿Ok? Cuando tenemos cambios bruscos de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Yucatán tenemos 40 grados ahorita, 38 a 40 grados en las horas más cálidas, y en la noche en la madrugada podemos llegar a tener 24, 25 ahorita. Hace un par de meses llegábamos a tener 20, que era una maravilla. Pero ese gradiente de diferencia que hay de alrededor de 15, 20 grados entre la temperatura más alta y la más baja, sí tiene un impacto en los cilios. El frío también tiene un impacto negativo sobre el movimiento ciliar, ¿sí? Y esto junto con el hecho de que cuando hay frío, pues nos juntamos, ¿sí? Nos hacemos loch, como decimos aquí en Mérida, ¿sí? Nos agregamos y entonces hay más intercambio de agentes infecciosos, ¿no? Con una baja de nuestras defensas físicas, pues manifiestan más enfermedad. Y muchas enfermedades tienen un efecto, sobre todo las virales, tienen un efecto inmunodepresor o inmunosupresor. Entonces, si bañamos a nuestro perro con agua fría, ¿sí? Y le provocamos una hipotermia temporal, probablemente estamos afectando
su capacidad de protección y el perro amanezca con una infección. Y eso sí puede inhibir su respuesta inmune. Ok, doctor, muchas gracias. Vamos a ver otra. ¿Qué dice Luis Olmedo, José Luis Olmedo? Doc, ¿usted qué opina sobre vacunar, más bien de vacunar sobre brote? Para algunas enfermedades es necesario, para otras, pues no tanto. Depende mucho primero del riesgo, ¿no? Porque aún dentro de una población, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un poblado, puede ser que en una casa el riesgo sea menor que en otras, ¿no? Cuando el riesgo se asume que es generalizado, pues entonces sí tendremos que hacer este tipo de inmunización. ¿Y por qué? Porque cuando vacunamos sobre brote a una población, pues disminuimos el riesgo de que haya contactos efectivos. Esto es, un animal infectado con un animal susceptible, ¿sí? Entonces sí, definitivamente si logramos una inmunidad de población, ¿sí? Que los de coronavirus le llaman inmunidad de rebaño, pero yo no soy parte de ningún rebaño, yo soy parte de una población humana, entonces me gusta más ese término. Pero sí, cuando logramos proteger a una buena parte de la población, ya disminuye mucho la circulación de los agentes. Si hablamos, por ejemplo, de un albergue, ¿sí? Donde tenemos un brote de cualquiera de estas enfermedades, si reaccionamos rápido y vacunamos, mejoramos las medidas de higiene y desinfección y demás para retrasar un poco el contacto, pues probablemente sí, aquellos individuos que no han tenido contacto con el virus puedan ser protegidos. Pero recordemos que la inmunidad así muy rápida que se dé, estamos hablando de una semana, ¿no? Entonces, si el contacto con el virus de campo se da antes de que se desarrollen los anticuerpos, se va a manifestar la enfermedad. Entonces, sí podemos reducir algunos casos, pero no al 100% o en un efecto que pudiera ser muy importante, ¿no? Pero bueno, si tenemos la disponibilidad del biológico, pues algunos animales que salvemos de manifestar la enfermedad, pues desde luego que lo tendríamos que hacer. Gracias, doc. Pregunta Veridiana Guerrero, ¿cuántos refuerzos recomienda para las vacunas? Por ejemplo, la triple felina. Bueno, les comentaba yo, depende mucho de la edad. Si yo vacuno un gato después de las 12 semanas o a las 12 semanas, probablemente requiera yo 2 aplicaciones, una a las 12 y otra a las 15, 16. Y ya luego puede ser anual si es un gato con acceso exterior o cada 3 años si es un gato que se mantiene en el interior de las viviendas, ¿no? Si es un gatito más joven, empiezo a las 9 semanas, necesariamente voy a tener que aplicar la última vacuna alrededor de las 15, 16 semanas. Entonces ahí probablemente aplique yo 3 vacunas de inicio y luego la revacunación anual o trianual dependiendo del caso. Muchas gracias, doctor. Hay muchas preguntas todavía y yo quisiera pedirle, doctor, si es posible que me proporcionara o nos proporcionara su correo electrónico, nada más, no digo el teléfono porque no quiero que se llene de mensajes el WhatsApp o de llamadas, pero si se pudiera el correo electrónico para que los colegas que todavía tienen preguntas pudiéramos contactarlo, ¿se podría, doc? Claro que sí, claro que sí. Mi correo es gruiz, G de gato, y Ruiz, que es mi segundo apellido, @correo.uady, Wadi, Universidad Autónoma de Yucatán, .mx. Entonces Okay, es a ver si, gruiz, sí. @correo.wadi.mx. Si mis compañeros de staff me pudieran apoyar con anotarlo, pues se los agradecería muchísimo. O si alguien que lo pudo ahí captar, pero ya está aquí. Es gruiz, @correo. Aquí está ya. Es gruiz@correo.uadi.mx. Muchas gracias, compañeros de staff, que están bien pendientes siempre de todo lo que les digo. Los tengo ahí trabajando
Luego me saco con que apúnteme su correo y nadie está apuntando. Así es como se mantienen despiertos. Sí. Muchas gracias, amigos. Esta pregunta también ya la vi varias veces acerca Y Doc, de la explicación de por qué poner las vacunas en las extremidades, ¿no? La respuesta es muy simple, porque ahí podemos extirpar una parte incluso del cuerpo del gato sin poner en peligro su vida, ¿no? Podemos quitarle la cola, por ejemplo, o una parte de la cola, por eso se pone en la parte más distal, cerca de la punta, donde yo pueda inyectar, se puede aplicar ahí, y en las extremidades posteriores, en las piernas, ¿sí? Porque también en un momento dado se podrían extirpar. En el abdomen se ha considerado igual, porque es un área en la cual la cirugía también puede ser realizada de una manera un poquito más efectiva, ¿sí? Ahora, pues no es tan fácil vacunar a un gato, ¿no? No sé quiénes de ustedes hayan participado en las campañas de vacunación antirrábica cuando te llevan animales que podrían arrancarte la vida, ¿no? Entonces, a veces los tienes en un sabucán, en una bolsa, ¿no? Y tienes que ver cómo le aplicas la vacuna y a veces es donde caiga, ¿no? correcto. Yo no sé si nuestros gatos nacen así o nosotros los hacemos así, ¿no? Yo tuve oportunidad de asistir a una clínica en el Reino Unido y lo que más me maravilló y nunca voy a olvidar es que los condenados animales, los gatos en particular, porque aquí es muy difícil inyectar un gato, pero ahí nadie agarraba al gato, eso fue lo más maravilloso que pude haber visto, ¿no? El gato en la mesa, llegaba el médico y lo vacunaba, y el gato, ninguna reacción, ¿no? O sea, dice, ah, caramba. Entonces, no sé si nuestros gatos de por sí son endurecidos por la crianza o nosotros los hemos hecho así, ¿no? Pero, Sí, se oye gracioso. sí, no, hay una cantidad de videos donde el gato hace desmanes, ¿no? Pero ahí son muy mansos, o sea, algo Me hay tocó, diferente. a mí sí me tocó ir a hacer campaña de vacunación en la licenciatura y me tocaron varios gatos que sí teníamos que meter en bolsas de esas de mandado que en México, Sí, bueno, sí, son sí. para ir a comprar las cosas al mercado y directamente, ¿no? Tras bolsal Yo, para yo que usaba, quedaran. yo usaba botas altas en esa época, y a mí me parecía que vacunar el gato así a través de la bolsa era riesgoso para el pobre gato, ¿no? Porque pues, quién sabe dónde caía la inyección. Entonces yo lo que hacía era pisar la bolsa, estas bolsas de plástico así que tienen entramadas, ¿no? Pisaba yo la bolsa y buscaba yo jalarle una pata al gato, las traseras, para sacarla de la bolsa y poder inyectarlo. Y sí, agarré una técnica maravillosa, vacunábamos toda la ciudad de Mérida en esa época, ¿no? Tardamos un mes en campaña, era parte de la currícula de nuestra carrera. Sí. Sí, claro, Entonces, así era. pero sí me mordió un gato. Sí. Sí, varias veces nos han mordido a todos los veterinarios gatos. Y los famosos guantes de carnaza también, de electricista. Pues ayudan, pero pues ya no puedes hacer gran cosa, ¿no? Sí, Entonces es es una por complicado. otra, Sí. es una por otra. Pues bueno, Doc, nos queda poquito tiempo, ya nos proporcionó su correo. Muchísimas gracias a todos los que estaban aquí, están participando y que nos están mandando saludos, pues muchas gracias a todos. Vámonos con la dinámica, vamos a regalar este libro, este bonito libro que a mí la verdad me encanta, es Farmacología, Práctica en Gatos, del doctor Jesús Marín Heredia. Y vamos a ver, el doctor Edwin Gutiérrez nos va a hacer una pregunta y vamos a contestarla aquí en los comentarios y el doctor Edwin va a escoger al ganador o ganadora. Esta dinámica solamente es para México. Por favor, no se vayan a ofender de otros países, que ya también, muchas gracias por estar aquí tan tarde. Ya en otros países son 2 o 3 horas de diferencia, en Argentina, Chile, nos están viendo en Perú, que bueno, es la misma hora, pero gracias a todos ustedes que nos están viendo. Gracias, no saben cómo estamos agradecidos con todos por seguirnos. Doctor, pues vamos con la dinámica. Ok, pues debido a todas las preguntas que hubo, ya tuve que modificar la pregunta un poco.
Considerando el riesgo de producir el sarcoma a la hora de inmunizar a un gato, ¿consideran ustedes que sería mejor no aplicar alguna de estas vacunas y por qué? Ok, entonces tenemos un desfase como de 15 segundos con Facebook. Vamos a dar tiempo a que empiecen a contestar. Y pues muchas gracias a todos los que están comentando. Excelente ponencia, muy interesante. Doctor Ruiz pensaba que el evitar el baño, principalmente en gatos, es evitarle el estrés. Bueno, ya lo comentó el doctor. Agarrarlo con una toalla es la mejor manera para poder inyectarlo. También es otra técnica. Vamos a ver, gracias por los webinars, muchas gracias. Vamos a ver. Gracias Sinopharma, gracias a ustedes. Dicen no, si no hay factores de riesgo, no creo que es mínimo el riesgo de sarcoma. No todas se deben de aplicar, dice César Galavis. Un abrazo, amigo. No, lo ideal es aplicarlas. Sarcoma es muy bajo que se presente. Excelente ponencia, muchas gracias. No, si los gatos son hogareños, sí, si los gatos son de vida libre. No, porque es baja la probabilidad. Pues a ver, ya usted está viendo, ya vio algunos que le... Pues yo no sé por qué nos están mostrando mucho. A ver. Yo le doy ahí la oportunidad de que usted los pueda revisar. A ver. Es que dejaron... En cuanto, perdón, en cuanto el doctor, ya está. En cuanto el doctor diga el ganador, por favor, esténse muy pendientes de su Messenger porque mi equipo de staff los va a contactar por ese medio. Ok, aquí hay una respuesta que me gusta mucho. Dice, yo considero que sí se debe aplicar porque el beneficio es mayor que el riesgo. Y como el riesgo es muy bajo, la producción de sarcoma, es más beneficiosa la producción que se produce. ¿Quién lo dijo? Es Ivonne Robertos. Ivonne Robertos. A ver si la veo por aquí. No la veo, pero mi equipo ya está pendiente. Si lo pueden revisar, compañeros. Y Ivonne, dinos de dónde nos estás viendo, qué estado de la República Mexicana nos estás viendo para que te podamos enviar tu premio. A ver, Ivonne Robertos, ¿verdad? Sí. A ver, Ivonne, dinos de dónde nos estás viendo. Sigan contestando. A ver. Sí, es que hay muchas respuestas correctas. Muchas respuestas. No nos contesta Ivonne. Aquí está Ivonne, Quintana Roo, México. Qué envidia, Quintana Roo, qué rico, qué bonito clima. Bueno, usted, doctor, está muy cerca de ahí. El clima, algún día iré. Nosotros acá con el frío y ustedes allá con el calorcito. Bueno, la lluvia sobre todo es la que nos afecta más. Muchas felicidades, Ivonne. Ahorita se van a contactar mis compañeros contigo. Y pues bueno, doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, esta segunda invitación, y yo espero que sean otras más para que podamos seguir aprendiendo de los mejores como usted. Por mi parte, encantado. Es un placer poder estar en contacto con tantos colegas a través de este medio, ¿no? Claro, hay muchos alumnos de usted que le mandaron saludos, también los estuvimos viendo, y pues bueno, nos encanta a nosotros como médicos ya egresados ver a nuestros profesores darnos otra vez una charla, porque recordamos esas etapas de la licenciatura, de cuando éramos estudiantes, y que bueno, es una etapa para mí fue la mejor etapa de mi vida, la más hermosa, ¿no? Bueno, después de ser papá, pero la más hermosa de mi vida fue la de estar en la universidad, y pues verlos a ustedes como profesores nos recuerda esas etapas. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias estar aquí. Ustedes. Gracias a ustedes. Okay. Gracias. Nos mensajemos en un ratito, doc. Claro.
doctores que están de otro lado, muchísimas gracias. Felicidades a la doctora Ivonne, que se llevó el premio de este libro de farmacología práctica en gatos. Gracias a todos nuestros distribuidores, a todos nuestros aliados comerciales que están allá afuera siempre ayudándonos con la difusión, organización y coordinación de estos eventos. Pues no me queda más que darles las gracias también. La semana pasada, que fue nuestro aniversario de estar transmitiendo los webinars, tuvimos muy buena aceptación. Muchas gracias, muy buenos comentarios. Gracias también por los comentarios que me mandaron en privado. A mí personalmente, José Ruiz, les agradezco muchísimo esos comentarios que me hicieron, tanto de compañeros como ex compañeros de la universidad y algunos otros médicos que yo no tenía el gusto de conocerlos, pero muchísimas gracias a todos. Pues, ¿qué les puedo decir? Sigamos aquí pendientes de las transmisiones de Laboratorio Innofarma en nuestras jornadas médicas virtuales en su modalidad de webinar. Yo soy el doctor José Ruiz Zaragoza, gerente técnico del Laboratorio Innofarma. Yo les deseo salud, amor y sobre todo muchísimo trabajo. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Gracias.